Hola, hola, hola mis amores, compartan este contenido y recuerden que estamos hablando de amor propio. Sí, de eso que fácilmente en redes sociales podría perderse si no tienes una personalidad suficientemente fuerte. Ustedes saben que las personas que siempre estamos expuestas al ojo público por decisión propia, porque tampoco nadie nos ha obligado, siempre tenemos que estar en esto, ¿no? Yo por lo menos dándoles a ustedes herramientas que me encanta que compartan para que sean cada día más fuertes. Ustedes, por supuesto, siendo eco de estos mensajes. Tú tienes una prima, una tía que tengas problemas con su autoestima, que cada vez que alguien le diga que se ve bonita, fea, gorda, alta, ustedes tienen que como ayudarlas porque eso las lleva al piso. Bueno, yo les quiero decir que yo todos los días tengo comentarios diversos por mi físico, porque bajé de peso, porque supuestamente lo hice con cirugía, porque tengo piernas de mamut, porque soy de estatura pequeña, por todo. Y lo más grande del mundo es que yo me siento tan orgullosa y tan dichosa de que Dios me haya traído a este mundo de la manera que soy, porque soy un modelo único e irrepetible. Compartan este contenido, no se queden obviamente con la posibilidad de ayudar a alguien sin hacerlo, háganlo y dile, te envío este video de Caro, de La Venenosa, porque me parece interesante que lo veas, ya que a lo largo de toda su vida pública es una persona bastante resiliente que nos ha demostrado con base que es una mujer fuerte y lo que le sigue. De hecho que me estaba preparando para grabar un reel. Ustedes saben que ahora a la gente le gusta el contenido corto y todo eso. Y bueno, nada, uno en diferentes plataformas tiene diferente tipo de contenido y eso lo he aprendido también a lo largo del tiempo. A ustedes les encanta verme maquillar. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo, maquillándome mientras hablo de amor propio. Un besito para Eli que está en Ecuador, un besito para Reina que está en Honduras, un besito para toda la gente que siempre me sigue en mis diferentes plataformas de redes sociales. Soy una afortunada que tengo una comunidad súper amplia, súper constante, que a lo largo de toda mi vida pública de verdad siempre están ahí. Un besito para Edith, un besito para todos. Me encanta poder siempre compartir con ustedes desde la cosa más simple hasta lo más profundo. Ahorita pues que me estoy maquillando, que es de mañana, que estoy así como fresquita, yo dije, bueno, ¿qué tal si prendo el teléfono? Siempre alguien está necesitando un buen, yo digo que conversatorio, para compartirlo. Muchos problemas padeciendo de problemas de autoestima, mucha gente teniendo asuntos con la salud mental por esto de las redes sociales. Y Sandra, gracias por esos deditos, gracias por esa forma bonita de apoyar mi contenido. La mejor manera que tienen siempre de compartir esta alegría que les da verme es compartiendo el contenido con muchas más personas, porque mientras más personas vean lo que estamos haciendo, muchas más personas siempre se van a motivar. Quiero invitarlos a seguirme también en TikTok, que todos los días estoy haciendo contenido. Fernández Rivero dice que tú sacas dinero de las críticas y no se dan cuenta. No se dan cuenta, no solamente dinero, porque el dinero va y viene, y eso se los quiero decir. Uno saca es lo que no se puede comprar en una tienda, que es la empatía de toda la gente que lo sigue a uno y que por supuesto ve con ojos maravillosos todos los que hacemos contenido, todo lo que hacemos, porque de eso se trata, ¿no? De hacer cosas que tengan una repercusión importante para la gente que nos ve y que se fortalezcan cada día como tiene que ser. Tú no te imaginas cuántos comentarios, cuando son ahorita las 8:30 de la mañana en Miami, yo he recibido desde ayer hasta hoy en privado, en público, buenos, malos, regulares. Y si bien es cierto que uno no se puede fijar en lo bueno nada más, ni en lo malo nada más,
te tengo que decir que lo que sí tenemos que hacer es ponernos siempre fuertes para todo lo que nosotros vamos a recibir. Porque si es verdad que no te puedes creer todo lo malo, tampoco te puedes creer todo lo bueno, porque hay gente que juega a adularte y a decirte cosas para que tú creas que esas personas están de tu lado y resulta que el lobo está disfrazado de cordero. Pero más allá de eso, ¿ok? Que yo sé que les encanta verme en vivo, quiero decirles a todas mis aliadas, a todas ustedes chicas, que de verdad nos admiran y nos siguen por lo que creamos, por lo que compartimos, pónganse fuertes, que la vida no se pone fácil, que la vida cada día está más llevada por el tema de la superficie y no del fondo. Y como la superficie es lo que se ve, cada día lo único a lo que le estamos dando más valor es a lo de afuera. Entonces, el amor propio va en saber que lo que te está diciendo alguien allá afuera no es totalmente cierto, porque de pronto te está halagando y resulta que ese halago viene hecho con un propósito o hecho con algún tipo de segunda intención. Compartan este contenido, no se queden con el contenido en el teléfono. Recuerden que como uno empieza el día, es como se desarrolla el resto del día. Y yo quiero que ustedes, que son bien valiosos para mí y son parte de una comunidad súper valiosa, bella, coherente que tengo en Facebook, se den cuenta que los buenos sí somos más, pero los malos se notan rapidito porque quieren resaltar dentro de una multitud maravillosa que en este caso son ustedes, ¿sí? Entonces, aquí lo más interesante para todas las personas que nos ven es que puedan abrir esa caja de Pandora que te implica el comentario negativo y al cual tú no quieres pertenecer. Yo siempre digo que todos vamos a tener algo siempre que decirle a una persona, pero lo importante es que lo que vayas a dejar en esa persona sea algo que a esa persona lo haga ser mejor, que le vaya a ir mejor en su día por tu comentario, por esa forma divina de ver la vida que tienes, por esa manera de contagiar felicidad. Yo particularmente, que todos los días estoy expuesta en persona y en redes a este tipo de cosas, les digo que lo más importante, como dice Irma, Marisol, Gladys, es hacer de tu vida algo tan bonito, tan lleno de gente chévere, buena, maravillosa, que nada de eso te pueda importar. En serio, te lo digo en serio, desde lo más profundo de mi corazón. Yo que todos los días siempre estoy buscando herramientas para compartir con ustedes desde todos los ángulos posibles, les quiero decir que en esta vida lo único que tenemos que ser es más fuertes. ¿Ok, Tata? Gracias, mi gente de Puerto Rico, que son una belleza, Cada vez que he ido a Puerto Rico, ya extraño ir a la isla, siempre la paso súper bien porque me siento en casa. Y lo único que quiero hacer es hablar con ustedes, abrazarlos, darles cariño. Me estoy pintando yo las cejas para ver si me quedan como me gustan. Todos los días las cejas no te van a quedar igual y tal vez todos los días vayas a descubrir tu mejor forma. ¿Se acuerdan que yo les comenté en un tiempo que yo me había hecho microblading? Sí, yo me hice microblading y luego me hice una despigmentación porque el color va variando. Entonces yo en la despigmentación de ceja descubrí que el color me quedó tan bonito que ahora ese es el color que me gusta utilizar. Esto es de mi amiga Mariana. Mariana Afrontado sacó esta crema para hacer las cejas y es una maravilla. Es una cosa del otro mundo mundial porque como es cremita, tú la puedes moldear con tu brochita
y te quedan súper lindas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Igual las pueden bajar de color, las pueden modificar. Yo espero que se sequen un poquito y vamos viendo. Yo me maquillo siempre por partes, siempre me maquillo por partes. Y lo que más me gusta de maquillarme con ustedes es que cuando hablamos súper rico. Gracias a Reina Preciosa que nos está viendo. Estoy buscando qué sombras me quiero poner hoy. Me voy a poner estas de Totémica que me enviaron en una oportunidad y yo las seguí utilizando. Me encantan. Yo siempre tengo por allí mis maravillosas brochitas. Excelente día, Reina. Bendiciones. Mira, aquí me dice Luna desde Chile que ayer fue su cumpleaños y que lo sigue celebrando. Claro que sí. Y Reina, que está en Michoacán. ¿Qué color es tu marcador de ceja? Este es Light Brown de Mariana Afrontado, una de mis maquilladoras estrellas. ¿De qué color me quiero maquillar hoy? No sé. También está esta paleta que me encanta, que es de Jeffree Star. Es una paleta espectacular que yo no creo que yo haya utilizado tanto como debería. No he utilizado esta paleta tanto como debería. Tiene toda la gama de marrones que a mí me encanta. Vamos a ver. Vamos a poner este marroncito que es un poquito más oscurito. ¿Saben que yo les he comentado que la mejor brocha para maquillarse los ojos es la mano? O sea, el dedo. El dedo es tu mejor brocha porque logra difuminarte perfectamente el ojo, ¿ok? Yo soy de las que siempre empiezo con la brocha, hago la forma que yo quiero en el ojo, ¿sí? Pero definitivamente el dedo le da el toque. El dedo le da el toque y la brocha afina la forma, ¿sí? Se ven como cat eyes. Gracias, Jacqueline, qué linda. Mira, pónganse fuertes, estén atentas siempre a todas las cosas que las pueden fortalecer, a todas las cosas que las pueden llevar a convertirse en esa persona que ustedes necesitan ser. Porque ¿de qué sirve que tú leas libros de motivación? ¿De qué sirve que tú vayas a congresos, jornadas de inteligencia emocional exista si no lo vas a poner en práctica? Es muy importante, muy valioso que tú le pongas a tu vida la práctica de todo lo que lees y de todo lo que haces. Porque si no lo haces, este mundo puede llevarte por la calle de la amargura, ¿ok? Por la calle de la amargura y no se vale, no se vale. Mira qué bonito, no hice mucho para que los ojos me queden así. Ya me tengo que ir en 5 minutos. En 5 minutos voy a poner mi toque mágico, que es el azul, que me encanta. Este azul que me queda fabuloso. Para las personas que me preguntan, mi lápiz azul lo compré en Madrid, en Primor. Me encanta esa tienda de maquillaje, me fascina. Ahora siempre me pongo por abajo un poquito de color bronce, marrón, terracota. Creo que el azul queda súper bonito con el terracota y eso lo he comprobado a lo largo de todos estos meses en los que, por ejemplo, cuando estoy en Madrid, a mí nadie me maquilla, yo misma me maquillo y quedo divina, 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 ¿ok? Siempre tengo
el toque. Ya me conozco tanto que yo sé qué quiero, cómo lo quiero, qué quiero mostrar. Ok, y vean cómo me quedan los ojos. ¿Vieron? Están bonitos. ¿Les gusta? Besitos para Araceli, que está en Nueva York. Un besito para Lidia, para Gloria, que está viéndonos. Un besito para toda la gente que nos acompaña. Aquí es el momento en donde yo vuelvo a colocar rímel. A ver, se puso Botox. Deseo, tengo 54 años y no tengo arrugas, solo tengo flacidez en la piel. Yoconda, el Botox es para simplemente minimizar las, digo yo, cicatrices del tiempo, que son las arrugas, para mejorar la frente, que uno siempre tiene muchas expresiones que generan ciertas arruguitas, y de resto la sonrisa es lo que te hace ver joven. El Botox puede ser lo que sea, pero si tú no sonríes, si tú no eres una persona alegre, ni que te pongas Botox todos los días. Ni que te pongas Botox todos los días. Ok, ahora yo tengo mis pestañitas, marca Carolina Sandoval, que siempre les comparto. A ver. Tengo aquí mis toallitas desmaquillantes. Mis toallitas desmaquillantes, porque siempre tengo que estar limpiando mis productos. Déjame ver quién anda por ahí. Un besito para toda la gente que sigue celebrando. Mami, ¿cómo estás? La gente de Córdoba, un besito para toda mi gente preciosa que se encuentra por ahí, que escucha perfecto lo que estamos conversando. A mí me encanta porque la gente que empieza a sabotear el en vivo siempre dice, no se escucha, no se escucha. Yo entiendo. Mira, un besito. Para bajar de peso, lo único que se necesita es tener ganas de cambiar hábitos. Eso es lo que se necesita. Tener ganas de cambiar hábitos. Y eso se los he comentado a lo largo de toda nuestra relación digital. Tengo aquí mis pestañas marca Carolina Sandoval, que siempre que me consumo las que más me gustan, me da risa porque tengo que estar... Creo que voy a agarrar estas. Pestañas marca Carolina Sandoval. Déjame buscar mi tijerita, la pega. Siempre tengo listo todo. Todo. Ya los voy a leer, pero ustedes saben que yo no puedo con el desastre. Entonces, ya tengo aquí la pega, la tijera. Voy a ir sacando las pestañas, que en este caso van a ser la número 16. Yo a mis pestañas, que son de Human Hair, ok, las adapto a mi ojo y siempre les quito la esquinita. Es muy importante quitarle la esquinita. Cuando las voy preparando, las voy amoldando a mi ojo y me la pruebo para ver si es lo que quiero hoy, si es lo que quiero ver hoy en mi ojo. A ver, como tienen una especie de magneto abajo, yo veo si esta es la pestaña que quiero colocar. De pronto está un poquito grande. Vamos a ver. De pronto está un poquito muy, como digo yo, estilo teatro. Esto puede ser, déjame revisar si tengo otras. Sí, tengo. Tengo otras que son estas, las número 20. Vamos a cortar también la otra, que es la misma número 16. Un besito para todas. Me estoy tomando un tecito para la garganta, porque a mí las alergias por la temporada me generan un running eye, como que la nariz un poquito llena de agua, entonces la garganta se ve afectada por eso. Vamos a ver si esta es la que me voy a poner, pero le voy a ir poniendo pega, porque si es la que me voy a poner, la voy a pegar de una vez.
yo las veo y las voy, he hecho pega antes de colocarme. ¿Dónde compraste el delineador azul? En Madrid, en una tienda llamada Primor. En esa tienda que todo el mundo visita porque tiene todo tipo de cosméticos. Y me encantó tanto que me lo siguen trayendo. Me lo siguen trayendo porque yo amo esa tienda. Ok, ya me tengo que ir. Ya puse el delineador. Bueno, yo utilizo delineador líquido. Me gusta un montón el delineador líquido. ¿Dónde está? Está aquí. Está aquí el delineador líquido. Y me lo pongo después de la pestaña o antes. Es indiferente. Entonces, utilizo, mira, para crear el delineado estilo gato, que me parece súper bonito, y lo hago solita así, solamente la esquinita, a veces me sale más delgado de un lado que del otro, pero yo creo que se puede hacer todo antes de colocar la pestaña. Incluso se puede corregir todo lo que no te guste como queda la primera, lo limpias rapidito, lo sellas y lo vuelves a marcar. Ya lo tengo marcado, pero lo quiero poner como este, ¿sí? Ok. 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 Ok, ya casi voy a tener que terminar porque me tengo que ir, pero les quería decir a todas ustedes que se ven maravillosas, que son estupendas, que cada una de ustedes hace todo siempre por ser maravillosa. Gracias por esa recomendación de gárgaras de vinagre. Como te digo, lo mío viene de las alergias. Entonces, Entonces, mira, cara ya lista. Falta el toque del labial, que tengo por aquí el delineador, que es bastante cremita. Las cejas, la cremita la compran en la cuenta de Mariana Frontado. Mariana Frontado. Ok, ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Los labios me los pinto por fuera. Me coloco por encima este color rosa. Gracias, Presas Rosas. Compartan este contenido. Me pongo el labial rosadito. ¿Sí? Que me encanta. Todavía no me he puesto pestañas y ya me veo fabulosa. Gracias, Gladys, por esa flor. Un besito para la gente de Curazao. Qué cool. Bueno, vamos con la pestaña marca Carolina Sandoval, que pueden encontrar en carosandoval.com. Ok, muy importante. Siempre me encanta que lo sepan. Me voy a colocar esta pestaña mirándome al espejo, porque a veces es mejor que cuando me miro a la cámara del teléfono. Estoy tratando de colocármela, que no se me despegue. Si ves que no la puedes colocar, vuélvela a sacar y hazle como un circulito, ¿ok? Ese circulito la va a moldar al ojo y te va a hacer que sea más práctico colocar la pestaña, ¿sí? Ajá.
¿Vieron? Creo que está el super ojo. Un besito para Nancy de Guatemala. Un besito para Nancy de Guatemala. Ok. Vamos a hacer lo mismo con la otra. La hacen así, redondito, 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 para que se amolde al ojo de una vez. Y vamos a ver si nos gusta esta pestaña. Ok. Vamos a ver. ¡Wow! Las dos puestas quedan divinas. Divinas, divinas. Espérate. O sea, estoy impactada de cómo se ven los ojos. ¿Sí? Me encantó. Bueno, los quiero mucho, los veo en el espejo. Recuerden que un día bueno te lo haces tú. Nadie te tiene que hacer un día bueno. Y recuerda que solo tú y nadie más que tú eres la dueña de tu felicidad. Chao. Besos.